sobreabunde de una manera especial en cada uno de ustedes. Y de la misma manera queremos bendecir a los que nos miran por las redes sociales. Antes que se me olvide, quiero dar un anuncio a los que nos ven por las redes sociales. Ya no vamos a transmitir más por redes sociales por este año. O sea, por este año ya no vamos a transmitir más. La próxima semana, el próximo domingo, que es nuestro último servicio del año, vamos a tener, aparte de ser el último servicio, va a ser el compartir que tenemos como iglesia. No se va a transmitir absolutamente nada, así que de antemano invitamos a los que nos miran por las redes sociales a que puedan participar con nosotros acá de ese último servicio y también puedan participar de la comida que vamos a tener acá como casa, como iglesia. Entonces, están cordialmente invitados. Ya dice que por ahí en Guerra Avisada no muere gente, así que el próximo domingo no habrá transmisión en línea, no vamos a transmitir absolutamente nada del servicio, pero están cordialmente invitados a aquellos que viven en Ciudad Valles, o sea, los que viven en Venezuela, en Perú, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, que no puedan venir. Lo lamentamos por ellos, pero vamos a tener un servicio muy ameno, algo un poco más de casa, donde vamos a ver algunos, creo que va a haber un teatro, o no sé si sean dos, de parte de los jóvenes de la casa y algunas actividades particulares de nosotros. Entonces, nos gozamos en el Señor y bueno, que esperamos que puedan disfrutar este último servicio del año para los que nos ven por las redes sociales. Dentro de nuestra historia, hablando en el término general, ocurrió algo muy, podría yo decir que terrible en el ámbito de acostumbrarnos. Cuando se declara la abolición a la esclavitud dentro del mundo, la gente ya sabía que era libre. Los esclavos, los afroamericanos, las personas de color, ya se les había declarado una libertad, pero no sabían cómo vivir en libertad. No sabían cómo vivir en aquello que se le había otorgado. Por lo tanto, durante muchos años siguieron viviendo a expensa de un amo o a expensa de ser esclavo. Porque a pesar de que ya había una declaración, a pesar de que ya se le había notificado, a pesar de que había un conocimiento previo de lo que era ser libre, y que aunque muchos añoraban ser libres, declarándole la libertad, ellos no tomaron la libertad. Pasó muchos años o pasó mucho tiempo para que las personas pudieran entender que era ser libre, que era poder tener algo propio, poder tener vivienda, poder tener bienes económicos. Ellos no sabían que era tener todas esas cosas. Quizás para nosotros nos parece común, nos parece lógico, nos parece racional el poder comprar un carro, el poder comprar una casa, el poder comprar bienes que tengamos, el poder ir a la tienda y comprar algo que me quiero consumir, un café o cualquier cosa. Para ellos eso era imposible. Un esclavo no podía ir a la tienda y hacer un mercado para él. Un esclavo no podía comprar algún utensilio personal. Un esclavo no podía tener algún tipo de bien económico el cual le diera un estatus social dentro del grupo donde él vivía. Era algo totalmente terrible para esta persona. Pero imagínese usted ya pudiéndolo hacer, pudiendo haber ganado dinero por su propio sacrificio, poder ganar o tener una economía por causa de su trabajo, de la labor que ellos estaban haciendo, seguían viviendo a expensas de lo que un hombre, un amo o una persona le pudiera proveer. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a los años que se vivieron esclavizados, a los años que tuvieron bajo un pensamiento esclavista. Y esto no sale de la noche a la mañana del corazón, de la vida o del pensamiento del ser humano. Esto puede tardar incluso hasta siglos para que una persona pueda entender lo que es ser verdaderamente libre. Cuando Jesús habló en el libro de Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, sobre lo que era la libertad,
sino que era ser verdaderamente libre. La gente de la época no había entendido o no entendían los conceptos de Jesús, a pesar, escuché esto, a pesar de que hablaban el mismo vocablo, se hablaban los mismos conceptos, se mencionaban las mismas palabras, era fácil de distinguir. Lo he dicho en muchas ocasiones para que podamos entendernos en esta hora. Yo como venezolano tengo algunas palabras que para ustedes es difícil de entenderlas. La he dado en clase los días martes cuando damos las clases acá. Cuando yo le digo a alguno, quiero comerme un bambino, muchos de los que están acá se le va la mente a otra cosa. Dicen, ¿qué es un bambino? Y quizás se van incluso hasta el lenguaje italiano, bambino. Si se quiere comer un muchacho, no, un bambino para ustedes es un boli, un duro frío para los que viven en el estado Zulia de Venezuela, en Maracaibo. Entonces, hay personas que no pueden entender en totalidad por causa de los vocablos, de los conceptos. Ellos, los judíos, podían entender en claridad, porque se hablaban de la misma forma, de la misma manera, sabían los vocablos, sabían los conceptos, sabían cuando se referían a palabras específicas. A nosotros, los que estudiamos las Escrituras, a los que escuchamos la palabra del Señor, se nos complica poco, porque no somos judíos, no conocemos el léxico o el pensamiento que se manejaba en la época. Y basado en esto quiero explicar algo particular, porque Jesús estaba reunido en un momento especial, en un momento particular con los judíos que habían creído en Él y los discípulos que estaban allí. Y en esa reunión Él hace una declaración diciéndole, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dos palabras que para nosotros son la misma palabra, pero para los judíos no eran la misma palabra. Eran dos palabras totalmente diferentes. Hoy en día podemos entenderla porque hay estudios, hay conceptos, hay quizás una profundidad un poco más en los conceptos hebreos que nos pueden dar una claridad en esta palabra. La primera palabra que Jesús utilizó fue aletheia. Conoceréis la aletheia y la emuná os hará libre. Fueron dos palabras que son totalmente diferentes. En el momento que se expresó, los que estaban allí pudieron entenderla. Pero cuando nosotros la leemos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, se nos hace un poco complicado poder ver personas que conocen la Biblia y siguen cautivos. ¿Está conmigo? O sea, conocer a gente que conoce las Escrituras, que conocen la verdad, que tienen la palabra gobernando en su vida y siguen una vida de cautiverio, siguen una vida llevando un concepto o llevando cautivo pensamiento. Y aquí yo me dirijo quizás un poco más particular a aquellos hombres de Dios, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, póngale usted el título que quiera ponerle, que predican una verdad y viven en un cautiverio. Es lo mismo que estábamos relatando a un principio, gente que ya se le había declarado verdades o se le había declarado la libertad, ellos querían seguir viviendo bajo una condición esclavista, bajo una condición de esclavos. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a vivir una verdad o no estaban acostumbrados a vivir una libertad plena, una libertad en la que ellos podían hacer lo que quisieran, solo que no lo hacían por un pensamiento esclavista. Aquí le va. Entonces Jesús dice, conoceréis la aletheia, conoceréis una verdad que se te había sido oculta, fue lo que quiso decir el Señor. Les voy a abrir un panorama que no conocían. Ese panorama se estaba presentando como una persona y no como un concepto, no como algo que tú tenías que leer, estudiar y conocer. No, era como algo que tú tenías que recibir solamente. Ahora, bajo el concepto, si tuviéramos que conceptualizar la verdad, ese aletheia rodaba en
4 conceptos particulares, que era tener, poder, saber y deber. 4 cosas particulares. El conoceréis la aletheia estaba encerrado solo en 4 paredes. Esas 4 paredes eran en algo que tú tenías, algo que tú podías, algo que tú sabías y algo que tú debías tener. Entonces, Jesús le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vuelvo a un inicio. Los judíos sabían de qué le estaba hablando Jesús. Los judíos conocían en plenitud, por supuesto, como ninguno de los que estamos acá somos judíos, no sabemos quizás los conceptos generales en los que ellos hablaban. Pero para eso están los estudios de las Escrituras que nos llevan a nosotros al entendimiento de qué verdad estaba hablando el Señor. Por eso le decía que la verdad que Cristo estaba mencionando no era una verdad la cual había que investigar, era una verdad solamente que había que recibir. Y no se presenta en una verdad escritural, sino en una verdad revelativa en cuanto a su persona para con ellos, que era Cristo para con aquellas vidas. Pero con todo eso, ellos comienzan a debatir con el maestro y le dicen, ¿cómo tú nos dices que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Esto me parece a conceptos humanos que hoy en día veo dentro de religiosos. ¿Cómo me van a decir que soy libre si tengo 20 años siendo evangélico? ¿Cómo me van a decir que necesito una libertad si tengo 40 años en el evangelio? Póngale la edad que usted quiera ponerle. Yo estoy desde los 14 años en el evangelio. Hoy tengo 40 y dele, no le voy a decir cuántos son los dele, tengo más de 40 años. Ay, Dios mío, me están pegando la edad. Tengo 43 años de edad. Desde los 14 a los 43, muchos quisieran que yo tuviera 49, pero no, hermano. Todavía sigo siendo más joven que quiere que se tenga 49. Entonces, cuando comienzo a mi temprana edad, comienzo a conocer verdades, comienzo a conocer conceptos, comienzo a conocer ideas, tanto así que desde los 14 a los 17 se me abre la apertura para predicar campañas al aire libre y nazco como un evangelista de mi país, como un predicador de mi ciudad. Luego comienzo a recorrer Venezuela con verdades establecidas en mi corazón, con verdades establecidas en mi pensamiento. Pero llega un momento en mi vida en que la aletheia golpea mi pensamiento. La verdad del Señor comienza a golpear mi vida. Yo estoy hablando de unos 20 y pico de años en el evangelio, 20, ¿cuántos años? Los que sacaron la cuenta, desde los 14 a los 43. Ahí no hay matemáticos. 20 años en el evangelio, 19 años en el evangelio, aproximadamente. ¿Sí, me equivoco? 29 años en el evangelio. Ya estoy viejo, hermano. Sí. 29 años en el promedio de tiempo caminando acá. Y créame que tuve que romper en una etapa de mi vida con los conceptos que se me habían implementado como verdades para comenzar a transformar todas esas verdades y poder llegar a Cristo realmente. Así que el que alguien diga, tengo 20 años, tengo 30 años en el evangelio, y esos 30 años en el evangelio y le confronten diciendo, no tienes la verdad, es duro. ¿Me explico? Es duro, es difícil que los años que tengas en el evangelio, de repente venga alguien y te diga, no tienes la verdad absoluta en tus manos. Necesitas hacer una reforma mental en la que puedas cambiar los conceptos que se te han dado y comiences a establecer los conceptos
reales y originales de la Biblia dentro de tu vida. Eso no es nada fácil, hermano. No es sencillo poder escuchar de que lo que predicamos en ocasiones no estaba correcto. Ahora, ¿dónde está el problema de muchos de los que hoy somos predicadores? No queremos reconocer los errores que hemos cometido y transformarnos o convertirnos a la verdad espiritual. Le pasó a los que están en la Biblia, le pasó a la gente que está en las Escrituras, cuando Cristo le dice: conoceréis la aletheia y la verdad os hará libre. Ellos no querían entender y decir: ¿cómo tú nos vas a decir a nosotros, los hijos de Abraham, lo que profesamos una fe, lo que tenemos las Escrituras plasmadas en nuestros corazones? ¿Cómo nos vas a venir a decir a nosotros que somos cautivos, que tenemos un cautiverio? Esto es imposible. Esto no se puede comprender. Esto no se puede entender. Para mucha gente era inentendible ese asunto, pero Jesús comenzó a hablarle con respecto a las verdades que ellos habían recibido que no eran verdades. Jesús comenzó a decirles a ellos: es que conoceréis ustedes la verdad os hará libre. La aletheia que ustedes conocen no es conforme a los conceptos humanos. Soy yo esa verdad. Si leemos, el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú ser libre? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que lo que hacemos nos esclaviza. Y él estaba diciendo que el que podía producir la libertad para esa esclavitud era él. O sea, lo que tú haces en cuanto a tu vida personal te esclaviza. ¿Cuántos de nosotros, en términos conceptuales, no hemos sido esclavos? Lo he dicho muchas veces. Hemos sido esclavos de conceptos como: no tomemos o no me pase la sal de mano a mano porque es de mala suerte. En Venezuela decimos es de mala pava. Una aguja, verse en un espejo roto, pasar por debajo de una escalera. La llorona, que no sabemos de quién es, si es venezolana, mexicana, colombiana, porque todo el mundo dice que le pertenece la llorona a ellos. Entonces, hasta una película hay, ¿no?, de la llorona, y salió en México. Es mexicana, creo que la película. Gloria a Dios que se le adelantaron a lo de Venezuela, porque si no también la sacan allá y dicen que es de nosotros. Entonces es como el debate que hay por ahí entre las arepas, que si es colombiana o es venezolana. Bájense de la nube los colombianos, la arepa es venezolana. Se tenía que decir y se dijo. Entonces Jesús le habla con respecto a lo que esclavizaba el corazón. Y él estaba diciendo: ustedes, aunque no lo crean, no tienen una esclavitud corporal, no están sujetos a una esclavitud de un amo, pero están sujetos a una esclavitud conceptual. Hay cosas en sus corazones que los está haciendo esclavos. Por eso Jesús les dice: cuando conozcan la verdad os hará libre. Cuando conozcan el aletheia, la verdad, el émula, los va a libertar. Por eso más adelante Jesús comienza a hablarle a los discípulos y le dice: yo soy el camino, yo soy la aletheia y yo soy la vida. Esa verdad que necesitan para ser libres soy yo. Era lo que estaba diciéndole el maestro. Esa verdad que ustedes necesitan para ser libertados, yo la tengo. Dentro de las Escrituras vamos a conseguir muchas verdades. Lo he dicho en reiteradas ocasiones. No toda verdad bíblica es una verdad presente, pero toda verdad presente tiene que ser una verdad bíblica. No todas las verdades que están en las Biblias son para el hoy, para el ya, para el día de hoy. No todas las verdades bíblicas son para hoy.
Hay verdades bíblicas que no son para nuestros días. Uno de los grandes ejemplos de este asunto es la circuncisión. Hoy no nos circuncidamos. ¿Es una verdad bíblica? Por supuesto, es una verdad bíblica. Pero nosotros tenemos que cumplirla. No, caducó, era para un tiempo y para un pueblo, el cual ya pasó a la historia. Ahora no corresponde a nosotros. Nuestra circuncisión es ahora del corazón. Ya no tenemos que hacer una función de carnicero para estar circuncidado de ninguna manera. Entonces, ¿cuáles otras cosas? Tenemos celebraciones de fiesta, Pascua, lo que le llaman el Pesach, o fiestas como lo que son, lo hemos mencionado muchas veces acá en casa, como la fiesta de las primicias, como el Yom Kippur, fiestas que ya no son nuestras, fueron verdades bíblicas, pero establecidas para un tiempo y para un pueblo, no más, no para nosotros. Entonces, no toda verdad bíblica es una verdad presente, pero toda verdad presente tiene que ser una verdad bíblica. Una de las cosas, y yo quiero que analicemos algo el día de hoy, muy pocas veces por medio de las redes sociales hemos tocado este tema, pero hoy lo vamos a hacer. Lo hemos tocado internamente, lo hemos tocado como iglesia, lo hemos establecido como fundamento, pero no lo hemos hablado al público, porque sé que es algo delicado para el corazón de muchas personas que tienen en la mente o los conceptos débiles. Cuando hablo de debilidad no estoy hablando de que son frágiles ellos, sino que tienen arraigados en sus corazones tan fuerte ese concepto que pueden matar a cualquiera. Es un tipo talibán, se ponen bombas en el cuerpo, van y se explotan en una iglesia y dicen ¡por Alá! Y ¡pum! Algo así, hay evangélicos así, aunque usted no lo crea. Pero una de las cosas con las cuales, esto es para que tengamos una idea en cuanto a los fundamentos de la iglesia. Una de las cosas por las cuales hemos sido mal formados en cuanto a la cena del Señor. Muchos le llaman la Santa Cena. Y el motivo es porque es de noche, ¿cierto? ¿Y cuándo la celebra la iglesia? En la mañana. Entonces el santo desayuno, no es la Santa Cena. Pero por aquí vamos a extendernos. Porque ¿qué es lo que se hace cotidianamente en una iglesia cuando se toma la Santa Cena? ¿Qué es lo que se hace? Se para el pastor o el obispo o cualquier persona de índole ministerial a ministrar un pedacito de pan, el cual le llaman el cuerpo del Señor, y una copita, algo pequeño, según ellos, el vino. Que lo cual no es nada de vino, porque los que hemos vivido toda esta experiencia es un jugo e incluso me atrevo a decir que muchas iglesias han utilizado soda de uva. Y aquí yo no estoy para señalar quién lo hace, aquí estoy para romper con la cultura de cómo se hace y que entendamos la verdad dentro de las Escrituras. Porque cuando Jesús fue a celebrar ese evento, no lo celebró ni con jugo de uva, ni con soda de uva, ni con nada que se pareciera. Lo celebró con vino. Muchas personas debatientes de este asunto, que pelean este asunto, dicen el vino de ese tiempo no embriagaba. Era jugo de uva. Pero si nos vamos al libro de Corintios, Pablo le habló a la iglesia diciéndole, muchos se adelantan a su propia cena y beben y se embriagan. Con jugo nadie se embriaga. Ve que ahora hay conceptos incluso para los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, porque a mí me temblaron las piernas, hermano. Cuando yo comencé a romper con cultura, a mí me temblaron las piernas. El motivo, yo estaba aferrado a la cultura del jugo. ¿Por qué? Porque la cultura latina, lamentablemente, es una cultura borracha. Así como la canción Comando Borracho.
Es que no tenemos una cultura sana, hermano. Créame, nosotros los latinos, los hispanos, usted va a Venezuela, ay Dios mío, hermano, hay licorerías en cada esquina y se bebe en plena calle. Ustedes son unos santos. Amado hermano mexicano, ustedes son unos santos. Ustedes por lo menos beben guardaditos en su casa. Sí, no debe decir que no beben, ustedes beben. Pero guardaditos, cuidaditos en su casa, como unos 4 o 5 sitios. En Venezuela no, en Venezuela se bebe con garreras de cerveza. Cada garrera son 36 cervezas y una persona sola se la compra para él. Y no la beben guardaditos en su casa, la beben al frente de la misma licorería, en la calle, a voz populi, como dicen, mira, hasta rico me metí. En público lo hacen. Aunque lo pronuncian mal, no, pero no importa, usted me entiende, soy gringo venezolano. Entendamos algo, nuestra cultura es una cultura ya dañada. Nadie que lo invita a usted a tomarse, vamos a tomarnos una cervecita. Usted no se toma una, bueno, sí, una docena. De ahí no baja. Nada, son engaños, vamos a echarnos uno. No. La cultura nuestra es una cultura dañada. Por supuesto, dentro de la cultura bíblica, dentro de lo que usted lee en la palabra, se habla del vino como algo cultural en Israel, en esa zona. Usted va para España y toma mucho café y lo sientan en disciplina. Porque el café es un estupefaciente, ¿lo dije bien? Pues no es una droga, vamos a minimizar, es una droga. ¿Cuántos drogadictos hay aquí en casa, hermano? Pero mire, que están tomando café, por ahí, aquí me dejaron uno, creo que es del pastor Luis. Y no levantó la mano, para los que están en la mesa, hermano, ya se tomó uno. Es que es una realidad. Mire, y ya a mí no me gusta el café soluble, a mí me gusta ese el café de olla, el que se cuela, porque ese está peor todavía. El soluble no está tan como ese. Entonces, hay que reconocerlo. Hay que reconocer lo que nosotros somos. Tomamos café, es una droga, es parte de lo que es la sociedad. Pero culturalmente es muy malo. Pero si usted ve un español saliendo del servicio a las 2 de la tarde con aquel calor y le dice, oh, sí, adiós, voy a comprar una cerveza. ¿Qué le dice usted? Pecador, hijo del diablo, inmundo. ¿Sí o no? Porque tenemos dos culturas diferentes. Imagínese usted que en vez de las personas que nos evangelizaron, que si menos recuerdo o no me falla la memoria, fueron los ingleses los que pudieron traer el evangelio a Latinoamérica, fueran sido los escoceses. Todos los hombres estuvieran el día del servicio, los adoradores, más que todos, los que cantan ahí con faldas. Y no faldas largas, con minifaldas, imagínense esas pocas patas pelúas aquí adorando al Señor. Todo el pastor Luis, yo no, a mi mente no entra de que los hombres se rasuren las piernas, no, todavía no. Imagínense usted el pastor Luis, a Mayra, a Charlie, a César, las piernas, entra a la guitarra. No, todavía no entra. ¿Por qué? Porque si van a estar con faldas acá los varones, porque los evangelizaron los escoceses, entonces adaptaríamos la cultura escocesa. Lo mismo nos pasó, adaptamos la cultura inglesa, adaptamos una cultura en nuestras vidas, evangélica o religiosa, póngale usted el título que quiera, y eso fue lo que nos enseñaron. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la cena del Señor o de la Santa Cena,
hablamos de algo cultural y no de algo bíblico. O sea, cuando lo ministramos en una iglesia, lo hacemos culturalmente. Es más, para que nos duela más, para que sintamos el dedo en la llaga completa. Lo que estamos haciendo es un ritual católico. No fui yo, pero me dolió. Sí. Lo que estamos haciendo es un ritual católico, punto. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo Jesús cuando se sentó a comer la cena con sus discípulos? Jesús se sentó a comer cordero pascual. El cordero que fue sacrificado. El día que Israel salió de Egipto, ese cordero con el cual lo degollaron, sacaron sangre, pintaron el dintel de las puertas, ese cordero tenían que asarlo y luego se lo tenían que comer apresuradamente. ¿Por qué el pan sin levadura? Porque cuando ellos hicieron el pan para esa ocasión, no tuvo tiempo de leudar. ¿Me explico? O sea, no es que no le echaron levadura. Sáquese el concepto de la levadura común y corriente que nosotros conocemos. No es eso. Es que el pan no creció, no leudó. Por lo tanto, tuvieron que comérselo así. Tuvieron que hornearlo de esa manera. No hubo otra forma. Aparte del pan sin levadura, tenían miel. Ellos tenían en su cultura comer lo que es cordero pascual, lo que es comer hierbas amargas, lo que era comer o tomar el vino. Y creo que son los 5 elementos ya mencionados. Bueno, hierbas amargas, cordero pascual, vino, miel y pan sin levadura. 5 elementos específicos. ¿En qué se parece eso a lo que nosotros hacemos como cena del Señor? ¿En qué? No, pastores, que la Biblia dice, y tomó el pan y lo partió diciendo, tomad, comed, mi cuerpo que por vosotros es entregado. Hacedlo en memoria de mí. Y luego tomó la copa, la levantó diciendo, tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Hace esto las veces que quisieras en memoria de mí. Y cerró. ¿Sabe usted por qué leemos eso? ¿O por qué se escribió eso? Porque no se iba a narrar con lujos y detalles. Y tomó el pan, lo partió, se lo pasó a Pedro. Pedro también partió el pan y le dio al vecino que se llama Marcos. Y luego Pedro le tocó la pierna porque era el que más comía. Pero a Juan le tocó un pedazo de costilla porque le encantaba la grasa. No iban a ver esas especificaciones. El partir el pan es inicio de comida. Y el tomar la copa para beberla es final de comida. ¿Qué fue lo que se narró? Se narró cómo se inicia y cómo se finaliza. No se narra que... Porque dígame usted, si cuando nosotros nos reunimos a comer, no echamos chistes. Mira, no es tal que viene y que comienza a echar cuentos. Y que cuando mi abuelita preparaba esta comida, no, mire, y comenzamos a decir todas las historias. Eso no se iba a narrar. Jesús estaba comiendo con sus discípulos muy amenos y todos ellos iban a narrar sus cuentos, sus chistes del Señor, ¿por qué sanaste a mi suegra? No tenías que sanarla. Pedro se iba a quejar. Y si el día en que Pedro se iba a quejar porque el Señor le sanó a la suegra. Ese era el día. Pero eso no lo iban a narrar ahí. Eso no se iba a decir en público. Eso eran cosas íntimas. ¿A quién corrieron? Corrieron a Judas. Judas, lo que tienes que hacer, anda a ver, hazlo ya. Ya tú no vas a participar en totalidad de esto, necesitas hacer algo. Y ahí se quedaron 11 discípulos comiendo la cena con el Señor, degustando el cordero pascual, comiendo hierbas amargas, degustándolas con miel. Había una serie de elementos que hoy no las usamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos es una cultura la cual se nos implementó
y que hoy, hasta el día de hoy, seguimos aplicando. Quizás muchos se preguntan, ¿por qué hasta el día de hoy no hemos tomado cena? Porque la comida que hacemos cada fin de año, la hacemos con el simbolismo de recordar que Cristo murió y resucitó. Y que lo que hacemos nosotros en fin de año, lo hacemos con ese sentido. Y que quizás muchos de los que están acá, para no romper su cultura, no tomamos vino. Porque si usted ve al pastor con una copa de vino, te va a decir, pastor es un borracho. Ya mira, el pastor ya está tomando vino. O ya está incitando a la iglesia que peque y tome vino. No es pecado tomar vino, hermano. En ninguna parte aparece dentro de la Escritura que eso sea pecado. Lo único que dice la Biblia es no os embriaguéis. Es lo único. Porque en la embriaguez hay disolución de espíritu. Usted no ve que en la embriaguez el que no es chistoso se pone chistoso. El que no es violento se vuelve violento. Yo no sé, pero aquí hay muchos que en la embriaguez como que se volvían cómicos. Los hermanos están delatando, el que se ríe se delata. Es jugando, no es jugando. Entonces, ¿qué pasa? En la embriaguez hay una disolución. Nuestro espíritu se disuelve y sale quizás el verdadero yo interior, la persona violenta, la persona agresiva, la persona chistosa, la persona que... Pare de contar cuántas cosas no surgen en la embriaguez. Entonces, está allí el grave problema del asunto. Ahora, si yo tengo a Cristo ahora como una aletheia, si yo tengo a Cristo como una verdad implícita en mi vida, yo no voy a transcurrir en pecado. Oiga esto, no es una carta para ser libre y pecar premeditadamente. No. Por eso Cristo cuando habló, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva muchos frutos. El único que puede producir frutos que nos alejan del pecado es Cristo. Y Él tiene que vivir en nosotros. Si Cristo no vive en nosotros, si el aletheia no lo conocemos, no vamos a poder vivir en el emuná. Ahora, ¿qué es el emuná? El emuná es la fe, en lo que creo, en lo que se me convierte en fundamento. Entonces, yo soy la verdad, dijo Cristo, y cuando crean en mí, van a vivir verdaderamente libres. Mucha gente conoce a Jesús, pero son libres. No son libres. Mucha gente conoce a Cristo, pero son libres. No son libres, hermano. No porque los testigos de Jehová hablen de Cristo tienen libertad. No porque los católicos hablen de Cristo tienen la libertad. No porque los evangélicos hablen de Cristo tienen la libertad. Aquí hay que meternos todos. Aquí no es hablar más de una religión o de un concepto doctrinal, es aquí poder entender que no porque conozcamos a Cristo tenemos la libertad. Tenemos que verdaderamente tener a la emuná como fundamento. Por eso utilizó dos palabras. Si conoces el aletheia, si conoces mi verdad, entonces tienes que esa verdad convertirla en un fundamento dentro de tu vida para que puedas producirse la libertad. La libertad no se produce conociendo una sola cosa. La libertad se produce conociéndola y teniéndola como fundamento principal en nuestra vida. Entonces, la última confrontación, y con esto voy a concluir, que Cristo hace a los judíos y a los fariseos que estaban allí, es el versículo 38 de Juan 8. Dice, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Dos cosas. Jesús dijo, lo que yo les hablo a ustedes, lo que yo enseño o lo que yo predico, lo predico porque lo he visto cerca de mi Padre. Y la palabra Padre aparece con P mayúscula, dando a entender que es una deidad. Y cuando nos vamos a la siguiente frase, le dice, pero ustedes hacen lo que han oído de sus padres.
con P minúscula, dándole a entender que es una persona. Jesús le quiso decir, ustedes lo que han recibido generacionalmente, eso hacen. Pero yo le estoy dando lo que directamente del Padre recibo. Nosotros no podemos entender las cosas del Señor si no nos apegamos al Señor. Yo no puedo vivir a expensas de lo que oigo de otro. Tengo que vivir a expensas de lo que oigo del Espíritu Santo que mora en mi vida. Cuando el Señor realmente mora en la vida de una persona, hay dirección, porque la Biblia dice, el Espíritu os guiará a toda verdad. Por eso la insistencia más profunda que va a escuchar dentro de esta casa es que usted tenga a Cristo por dentro para que pueda ser direccionado en todos los ámbitos. Aunque usted tenga conocimiento de la Biblia, pero no tiene conocimiento de Cristo dentro de su vida, no va a lograr nada. Necesitamos la dirección del Espíritu en nosotros. Necesitamos la guianza del Señor. Necesitamos que Cristo crezca dentro de nuestras vidas, porque separados de Él nada podemos hacer. Mire, vamos a concluir con las redes sociales. Que la gracia y la paz sea sobre sus vidas y que podamos vernos el próximo domingo. Aquellos que nos siguen de acá de Ciudad Juárez puedan visitarnos aquí en casa. Muchas bendiciones.